Bueno, hola, buenas noches, los voy saludando. Em, Empezamos a las 8:05, 8:10. ¿Qué piensan? Pues como para que entre más gente. Las I5, no esperemos a esos vagos. Bueno, entonces, bueno, ahí vayan charlando y empezamos a las 5. Firma, porfa. No, no te escucho. Bueno, súper. Em, bueno, la clase de hoy de sociales la vamos a hacer Nicolás, Ayele y mi persona Laura. Vamos a hablar de pues Colombia de finales del siglo XIX y del siglo XX. Bueno, vamos a empezar. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué les digo yo? No, pues intentar, acuérdense que nosotros no somos ni pedagogos, ni historiadores, ni nada de eso. Simplemente somos unas pequeñas almas en este mundo que quieren intentar entender como ustedes qué es lo que pasó antes con nosotros, ¿no? Por ahí dicen que la historia es el ahora, ¿no? Y pues nada, para entender qué somos y por qué estamos acá, pues tenemos que viajar hacia el pasado para entendernos. Eso es como un chisme, uno le están contando un chisme, así que uno entiende pues, las cosas cuando uno se las están contando, ¿no? Así que nada, pues Laura va a empezar, después voy yo, y por último a Yelen, que nada, pues a Yelen va a explicar unas preguntas para que se informen cómo es más o menos la prueba. Si tienen alguna pregunta o algo, pues participen, no levanten mano ni nada, sino sean así anarquistas y simplemente participen y ya. Y no se preocupen que aquí nadie muerde, yo creo que aquí los únicos que mordemos es cuando nos gusta a alguien, como no nos gusta a nadie, pues no vamos a morder a nadie. Bueno, nada, pues Bueno, sigamos. bueno. Eh, Ven mi pantalla, me confirman. Sí, sí se ve. Bueno, vamos a empezar primero con finales del siglo XIX. Eh, Espero que no se ve el mouse. Bueno, este es como el mapa que era de Colombia en ese siglo, pues ya ustedes notarán que es un poquito diferente, ahí se empieza a ver como un poquito la forma a comparación de la Gran Colombia, pero seguía siendo diferente, ya después van a ver porque hubo varios conflictos. Bueno, empezamos con la creación de los partidos políticos, que fue el primero, fue el Partido Liberal, que fue hecho en 1848. Les voy a leer y ya después como que les amplío un poquito la información. Fue fundado por Ezequiel Rojas en un manifiesto que hizo en la prensa, como que estaba, eh, perdón por decir tanto, son los nervios. Bueno, él estaba mostrando como la razón del voto a un candidato que iba a ser presidente y que fue presidente, y es importante porque fue el primer presidente liberal que hubo en el país, eh, y que fue uno de los que hizo que se aboliera la esclavitud. Sí, la esclavitud en Colombia se abolió apenas en el siglo XIX. Y ese partido es también muy importante porque fue el que hizo la nueva constitución. Ya ahorita les voy a ampliar un poquito más de esa información. Eh, y lo que hizo un periodo muy inestable debido pues a que les quitó como mucha fuerza a la iglesia,
y hubo muchas guerras también a raíz de este. Y también al año siguiente se creó el Partido Conservador, que fue en 1849. El partido fue hecho por Mariano Ospina Rodríguez, es un personaje importante de este siglo, lo van a seguir viendo ese nombre en las siguientes diapositivas porque hizo bastantes cositas. Y el objetivo era como seguir como con las mismas tradiciones que venían de la política, que sean religiosos todos, pues conservadores, como el nombre lo dice, y solían ser esclavistas, burócratas, gente que tenían tierras, o sea, terratenientes, y bueno, religiosos, pues como ya por el lado de la iglesia, obispos y así. Bueno, seguimos. Historia constitucional. Esto es debido a que en este siglo hubo muchas constituciones, o sea, eran como cambios pequeños, se le iba agregando, bueno, en fin. Iban pasando poco a poco a hacer a una constitución un poquito más liberal, hasta que de golpe hubo como una constitución que ya es la que conocemos, la de 1863, que fue la regeneradora, la conservadora. Entonces, bueno, la primera, pues que les quiero mostrar, pues así como con cositas importantes, es esta, la de 1853. Ahí se empieza a ver un poquito como ese lado como del liberalismo en la forma de gobernar, bueno. Y se destacó porque se empezó a separar como la iglesia del Estado y se hizo pues la abolición de la esclavitud. Obviamente eso no era tan fácil, eso fue poco a poco, pero pues ya estaba como de forma constitucional y también fue conocida como la Constitución Neogranadina o la Constitución Política de la Nueva Granada, que así era como se llamaba el país en ese momento. Y ya por acá, la Constitución de 1858, pues miren que, o sea, el lapso de tiempo era súper cortico y así era pues como en ese tiempo, o varias constituciones así, se conoció como la Confederación Granadina. Eso, pues esa es una palabra que pueden llegar a ver por ahí, ya saben que se refiere a esta, la del 58. Se dividió el país como en 8 estados, o sea, no era como departamentos, sino que se les decía estado, entonces estaba que Antioquia, que Cundinamarca, en fin. Eran independientes y cada uno podía hacer como como su carta magna y cada uno podía elegir como su presidente. Este era un pensamiento así como más, o sea, ustedes no sé si vieron que habían como un pensamiento de los que querían que todo fuera, o sea, centralista, que todo fuera gobernado como desde un solo lugar, y federalista, que querían como que cada uno tuviera su territorio y se fuera gobernado pues como divididos. Entonces ahí como que empezó a verse esto con lo de los estados. En esta reforma se le daba como un poquito más de libertad de pensamiento, del pensamiento, de la prensa, y se empezó a ver lo de la libertad de culto, o sea, que cualquiera, pues que podían ejercer cualquier religión que quisieran. Y esta fue, pues se hizo bajo el mandato de Mariano Ospina, que a pesar de ser conservador, pues se hizo en este año, pues bajo el mandato de él cuando él era presidente. Bueno, y esta es la Constitución de Río Negro. Esta es muy importante, la Constitución de 1863. Esta fue pues como muy apoyada por el Partido Liberal, que les comenté ahorita. Y bueno, fue la más liberal pues hasta bastante tiempo, hasta en ese momento. Surgió como resultado porque el Partido Conservador ya está como reprimiendo mucho, entonces ellos querían cambiar eso. Y el país pasó de llamarse pues Nueva Granada a llamarse Estados Unidos de Colombia. Y tenían una corte liberal y federalista.
Ay, no sé, no había visto los comentarios, ¿qué pasó? Bueno, nada. También se conoce como un periodo federal y la Constitución Federal también la llamaban. Bueno, ahí el gobierno se empezó a ver que se dividió en tres poderes, que son poderes que pues son ramas de la política que todavía nos acompañan incluso el día de hoy, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y en esta, pues como era la más liberal de ese tiempo, se empezaba a ver como la libertad pública y privada, pues de los individuos y se puso más énfasis en eso del pensamiento religioso y la libertad de culto. Y este periodo, pues como era tan liberal, se le llamó el periodo del Olimpo radical, que fue entre 1863 y 1886. Bueno, y aquí llegamos a la Constitución de 1886, que fue la más larga, duró casi 105 años, y esta se dio, pues cuando se hizo, fue en no sé si la habrán escuchado en alguna parte, la época de la regeneración, que fue dada por el presidente Rafael Núñez, y era porque, como ya ustedes vieron, se estaba empezando a ver mucho liberalismo, que la iglesia ya no tenía poder con el gobierno porque se la habían quitado en otra constitución anterior, y la gente estaba como empezando a perder la fe. Entonces, pues obviamente estaban empezando a actuar muy diferente y esto a los conservadores no les gustaba tanto. Entonces, como que por las malas le metieron a la constitución que fuera religiosa. La constitución empezó como a darle muchísima importancia también a la iglesia. La iglesia incluso era la que como que manejaba la educación en ese tiempo. Y bueno, era con el fin de que volvieran a coger fuerzas esas ideas pues de lo religioso y pues de ese lado como conservador. Y esta cambió el nombre de Estados Unidos de Colombia a República de Colombia. Bueno, a la relación que tenían el Estado y la iglesia se le decía el concordato. Bueno, ahora nos vamos a devolver un poquito cronológicamente, porque esta es una guerra civil que se dio de 1860 a 1862, que es antecitos de la última pues, reforma que vimos, pero de hecho es la razón por la que se dio otra reforma, pero bueno, pues como para no ponerles la última constitución por allá lejal, sino todas junticas, bueno, nos vamos a volver. Esta guerra civil fue un conflicto en que los liberales querían, pues eso fue durante antes de la del Río Negro, antes de la constitución de Río Negro, porque los conservadores estaban como reprimiéndolos mucho y se levantaron contra el gobierno de él, que ustedes ya conocen, Mariano Ospina Rodríguez, que es este señor. Y bueno, los liberales lograron la victoria en esta guerra, la Guerra Magna, y impusieron la Constitución de 1863, que es la federal, la de Río Negro, y la que fue más liberal hasta ese momento. Y de esa Constitución fue que pasó como lo del centralismo conservador, o sea, la lucha contra el centralismo conservador, que como ya les dije, el centralismo era como que se mandara desde un solo lugar. Bueno, seguimos. Aquí se empezaban a ver, o sea, la pelea entre los liberales y los conservadores
vean que viene desde hace mucho, ya se habían perdido 40.000 vidas colombianas por ese mismo conflicto desde 1810. Y este señor, Tomás Ciprano de Mosquera, fue el que, pues como el que lideró ese levantamiento contra el gobierno de esa época, el liberal. Bueno, vamos a la Guerra de los 1000 días. Esta fue de 1899 a 1902. Bueno, fue un conflicto civil que surgió debido a la insatisfacción con las políticas y resultados de la regeneración, que como les dije, el periodo de la regeneración fue en el que se dio la constitución de 1886. Y fue el que se empezó a unir otra vez el Estado con la Iglesia, bueno. Entonces, obviamente los liberales que ya habían trabajado tanto porque eso se desligara y que volvieran a hacer esto y que les impusieran tantas cosas, pues llegó el momento en que dijeron, oiga, no vamos a recibir tanto represión, porque incluso es una de las razones por las que se dio esta guerra, fue porque se estaban empezando como a plantear, bueno, vamos a limitar a esta gente, pues a los que no fueran del partido de ellos, a los que no tuvieran el pensamiento de ellos y obviamente la iglesia. Entonces llegó un momento en que ellos se rebelaron y pues siempre duró bastante. O sea, uno ve eso como números, pero si usted se pone a ver donde una guerra dure realmente, pues donde uno esté todo ese tiempo en guerra y bueno, es como duro. Bueno, la regeneración, la que fue respaldada por el Partido Nacional, que fue un partido que se formó entre los conservadores y los liberales moderados, que realmente los liberales moderados eran conservadores tibios, pues. O sea, como que tenían unos pensamientos de aquí, pero eran como más religiosos, bueno. Entonces, se les llamaba liberales moderados, pero eran conservadores tibios, para que entendamos mejor por qué dicen que los liberales están en ese sancocho. Bueno, los políticos liberales radicales, que estos, o sea, habían dos partidos, los liberales moderados, que eran los conservadores tibios, y los liberales radicales o los liberales rojos, que estos sí eran liberales del todo, del todo. Entonces, bueno, objetaron medidas que consideran excesivas, como las que les comenté ahorita, que los querían limitar, empezaban como a limitar lo de la prensa y pues todas opiniones que no fueran con lo que ellos querían, con lo conservador o con lo de la iglesia. Y buscaban como revertirla. Revertir pues los cambios de la regeneración y lo de la constitución. Pero los nacionalistas pues tenían mucho poder en cuanto al gobierno pues tenían como mucho control también de los medios de comunicación, entonces pues era muy difícil. Y bueno, la guerra culminó por el Tratado de Wisconsin, porque, o sea, se empezó a ver como que iba terminando, porque se derrotaron a los conservadores frente a Panamá, pues hubo un combate, por así decirlo, en específico, que se dio pues en esta zona, en Panamá, y pues los conservadores en ese punto perdieron, pero obviamente pues en todo el país estaba pues en guerra. Y entonces, pero fue pues como una derrota importante, porque ya de ahí, pues ustedes saben que Estados Unidos en ese momento quería Panamá, le estaba coqueteando, como, hey, ¿qué tal si se separan de Colombia y hacemos un canalcito por acá? Vea cómo los tienen de olvidados, güey. Entonces, ya como que Estados Unidos como que se quería ir apropiando un poquito más en eso, y había una amenaza constante de la Marina estadounidense, que obviamente comparado con el ejército de acá, pues era como que, ay,
y más que los liberales, o sea, el enfrentamiento fue entre el gobierno, que era un ejército organizado, que era de parte de los conservadores, porque ese era el gobierno del momento, y entre los liberales, que realmente eran tropas irregulares. O sea, como para que lo entiendan, básicamente eran guerrilla, pues porque eran organizados así como por sus medios y bueno. Entonces, pues imagínense, la Marina estadounidense contra la guerrilla, pues una guerrilla, y en ese tiempo ya se imaginarán pues que había como una, una diferencia de poder. Entonces, ahí como que los liberales, bueno, se calmaron un poquito, les tocó bajar las armas, dejar las armas y se empezaron como a negociar, a hacer un tratado que se firmó, se trató de firmar como varias veces, pero como que en ese momento la comunicación pues era muy difícil y pues como que los telegramas llegaban muy lento y no había ese acceso en todas partes, entonces bueno, habían algunos estados que todavía se creían que estaban en guerra, eh, entonces por eso como que se firmaron un tratado, entonces se rompían como lo que habían acordado, entonces les tocaba hacer otro, y bueno, el final se hizo igual en 1902 y se hizo en un barco, pues en un acorazado estadounidense, porque ellos obviamente ¿para qué carrera va la profe? Voy para ingeniería forestal. Bueno, un acorazado de Estados Unidos que se llama USS Wisconsin y se hizo en la bahía de Panamá. Obviamente ustedes saben que Estados Unidos le interesa bastante Panamá, entonces bueno, como más que nada por eso fue que se empezó a meter en la guerra y bueno, logró que se acabara pues de hacer el tratado que fue firmado pues por cada uno de los representantes del conflicto. La guerra, bueno, otros datos, ya que no están en la diapositiva, la guerra también tuvo parte por fraude electoral, pues de parte de los conservadores. Ya ustedes saben, la represión a los liberales, a cualquiera que no sea de los conservadores. Y murieron aproximadamente 100.000 personas de 4 millones que era la población de Colombia en ese momento, o sea, fue bastante grande la pérdida. Y una de las consecuencias de esa guerra, como para ir ya en un abrebocas para el siglo XX que ya viene, o sea, estamos hablando de que esto pasó en 1899 y acabó en 1902. Una de las consecuencias fue la pérdida de Panamá, pero bueno, ya ese tema se lo dejo a mi compañero. Y bueno, ya, ¿tienen alguna duda, opiniones, algún aporte que quieran hacer? Cuéntame. No, sí, yo creo que es importante también mencionar que, bueno, que pues Panamá era codiciada, era querida por los Estados Unidos, principalmente porque el canal de Panamá es un puerto de comercio muy bueno y muy rentable. Y pues no, qué paila que se haya perdido, pero pues, ¿qué se puede hacer, no? Sí, bueno, sí, para que ampliando la información, muchas gracias por el aporte, muy bien. Ampliando la información, ustedes saben que pues Panamá está en un punto muy estratégico. A ver, yo veo si devolviéndome, bueno, acá está Panamá. Está en un punto muy estratégico porque ustedes saben que pues esto vendría siendo como Centroamérica. Y ya por aquí, como para pasar del Mar Caribe al Océano Pacífico, queda muy difícil porque tocaría rodear todo el continente o directamente irse, pues, partir, digamos, si están en India, partir mejor para el otro lado, porque si quieren llegar al Océano Pacífico, entonces, pues, es muy importante esta partecita porque es bastante delgada y es fácil como hacer lo que es perdón, el canal de Panamá. ¿Qué pasó? Ah,
para hacer el canal de Panamá, porque pues eso es como donde pasan, en ese momento pasa como el 6% del tráfico marino, y pues eso hace bastante, habría hecho bastante fuerte la economía de Colombia, pero pues Colombia en ese momento estaba descuidando mucho a Panamá. O sea, ustedes saben, y todavía pasa, que entre más lejos el territorio esté como de la capital, pues de donde se manda, por así decirlo, de donde se gobierna, suelen ser territorios muy olvidados por el gobierno, por el Estado. Entonces, pues Panamá desde hace rato se les está diciendo que me ponga atención y bueno, pues Colombia no lo quiso hacer. Incluso Estados Unidos le hizo la oferta a Colombia del canal de Panamá antes, pero pues Colombia dijo que no, que no, que gracias. Entonces, por eso fue que luego le hizo la oferta a Panamá. ¿Alguien alzó la mano? No vi. Si alguien tiene una duda, me dice, porfa. Bueno, ya. Eso sería todo por el siglo XIX y ya empezando el siglo XX, se lo dejo a mi compañero. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a primero a presentar pantalla. Que yo no sé cómo se presenta pantalla, pero no. Bueno, hagamos acá. Yo creo que ya están viendo, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Hablen. Sí, ya. Bueno, se está viendo. Bueno, yo tengo dos cosas acá, o sea, yo tengo una parte muy detallada, o sea, como un brochure muy detallado, o tengo esto es muy general. Así que no sé qué es mejor, por qué empezar primero, si por lo detallado o por esto. Pero bueno, vamos a primero hacer algo más o menos general. Yo es que preguntándoles si no les voy a dar a elegir, yo hacer lo que a mí se me da la gana, no mentiras. Pero bueno, esperen a ver. No sé si ahí se ve, sí, ahí se ve. Aquí hay que hacer unas aclaraciones. Primero que, pues vamos a hacernos un contexto, ¿no? Que como es el siglo XX en Colombia. Bueno, venimos de un siglo XIX bastante conflictivo, donde se dio la independencia, se dio, digamos, que la creación de dos partidos políticos, pues, bastante importantes. ¿Cómo entender esto, no? Yo creo que principalmente hay que tener varias causas que complementan el siglo XX. Primero, que Colombia siempre ha sido un estado con una geografía bastante bonita, bastante diversificada y, y pues una cultura bastante étnica amplia, pero eso también ha sido un problema para nosotros, aunque no lo crean, porque a lo largo de nuestra historia colombiana, si se han dado cuenta, la geografía, el territorio siempre ha sido un problema bastante problemático. Desde el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, digamos que no se conocía muy bien cómo era Colombia, o sea, de que estábamos muy separados. Colombia no tenía medios de transporte, no era un país industrializado, no tenía, digamos, las conexiones para, digamos, tener una comunicación clara entre sus pueblos. Digamos que hace 100, 120 años, las zonas con densidad poblacional más altas eran pues, lo que hoy conocemos como la costa Caribe, la parte de Antioquia, más o menos Santander, Boyacá y el centro del país, pues, obviamente Bogotá. Entonces se imaginarán que zonas como la Amazonía, lo que era el Pacífico, lo que era por allá, pues, ¿qué les digo yo? Cauca, bueno, Arauca, en cierta medida eran zonas muy olvidadas. Y eso también pasaba mucho con Panamá, como para ir entrando en contexto. Panamá siempre fue una zona muy liberal, digámoslo de cierta medida. Ellos ya habían tenido una independencia propia en el siglo XIX, pero pues ellos por cuestiones propias, la verdad no las conozco, pero por cuestiones propias decidieron unirse a lo que fue la Gran Colombia. Creo que las cuestiones propias eran porque uno de los generales que había participado en la independencia de Panamá era un fiel seguidor de Simón Bolívar y adoptó, digamos, que estas políticas, pero cuando Bolívar murió, pues tristemente el hombre decidió que Panamá debió ser más que todo un estado independentista, o sea, ya completamente independiente. Así que no es de extrañar, digamos que no es como para nosotros una sorpresa que Panamá se independizara de Colombia, porque Panamá de por sí era una zona muy olvidada, como saben, pues ahorita por el tema de inmigración, existe una selva que se llama el Tapón del Darién, que no permite que ni siquiera haya una conexión, digamos, por vías, no hay como tal vías que lleven allá, toca por mar o por avión. Entonces, pues se imaginarán que en esa época era todo peor.
Segundo, lo que fue el conflicto de los 1000 días, pues como pasó por allá en la Patria Boba, pues Colombia como que se durmió por estar peleando entre nosotros, nos olvidamos de lo que éramos, nos olvidamos de que teníamos más lugares, de que teníamos cosas más importantes que hacer, y pues al final esto Panamá y Estados Unidos lo tomaron como pues como una excusa, no como una excusa, como una motivación para que Panamá pudiera tener su independencia y a la vez Estados Unidos pudiera obtener el beneficio de tener un canal que los beneficiara económicamente. El canal de Panamá fue algo que simplemente se veía venir que se iba a separar. Fue un problema que Colombia, pues yo creo que preveía en su momento, simplemente lo olvidaron porque, como les digo, el contexto pues siempre va a estar marcado en una lucha bipartidista y nada, pues por ese lado, pues por ese lado tenemos a Panamá. Esperen un momentico porque creo que se está transmitiendo es PowerPoint y no la pantalla que quiero. Esperen un segundo. ¿Cómo se configura esta vaina? Ta, 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 tam. Transmitamos desde pantalla completa, listo, y así no hay problema. Listo, entonces vuelvo otra vez aquí a mi introducción. Hay que darle gracias al sistema 1 que nos hizo las presentaciones, entonces démosle gracias al sistema 1. Bueno, como les dije, el conflicto, se aceleró. Como les dije, el conflicto de los 1000 días pues tiene unos antecedentes que los pueden leer ahí, tiene unos hechos y tiene también unas consecuencias. Principalmente, algo que quería, bueno, antes de comenzar con esto, les quería también decir que voy a tratar de hacer una división bastante fuerte en Colombia. Digamos que a mitad del siglo XX los conflictos están enfocados en dos partidos, en dos maneras de ver Colombia, lo que es el liberal y el conservador, lo que en algún momento se conoce centralismo y en otro momento federalismo. Eso hasta 1950, por así digámosle, ¿no? Fue hasta el 48, pero hasta 1950. Ya después de la mitad del siglo XX, pues entraron al conflicto otros actores. Entraron los grupos armados, entró el narcotráfico, etcétera, etcétera. Así que como para que lo tengan en cuenta. Bueno, tenemos ahora sí el conflicto de los 1000 días. Eh, el conflicto de los 1000 días en Colombia dejó una fuerte, fuerte crisis económica, a pesar de que los conservadores salieron victoriosos, dejó una crisis donde el país estaba pues en la mala, como ya saben, el 90% del país, o si no lo saben, pues le cuento, el 90% del país era analfabeta. Perdimos el canal de Panamá que a pesar de todo nos daba recursos y eso nos dejó pues en la inmunda. Y pues los liberales obviamente quedaron también muy tristes y quedaron derrotados, pero eso no quiere decir que hayan desaparecido del mapa. Seguimos en la otra diapositiva. Bueno, como ya les dije, digamos que a comienzos del siglo XX, pues el país estaba muy triste, estaba muy, muy malo económicamente, pero pues gracias a ciertos aspectos internacionales y ciertas medidas políticas que se tomaron, también gracias a lo que pasó en el conflicto de los 1000 días, se pudo hacer una pequeña reflexión y se tomó una pequeña época de paz, donde aumentó la exportación de productos, de café y petróleo, y pues también muchas personas, digamos que tomaron ese rumbo de la industrialización que vivía ya hace muchos años Europa y comenzaron a migrar hacia la ciudad. Bueno, empezamos con la hegemonía conservadora, que fue algo que ya nombró Laura, no me va a detener mucho acá, simplemente fue un periodo en que los conservadores tuvieron el poder desde 1886 hasta 1930, y pues a pesar de todo que ellos vivieron en la época del conflicto de los 1000 días, no todo fue negativo, aquí todo el mundo dice que los conservadores es lo peor, pero no, pues digamos que lo que es liberal y conservador hay que tomarlo con pinzas, pero bueno, no todo fue como tal malo. En la época conservadora, ya del siglo XX, o sea, de 1900 hacia adelante, gracias a los problemas económicos que tenía Colombia, se hicieron varias reformas a la Constitución del 86. Los conservadores, con sus diferentes presidentes, que ya se los muestro, eh, ellos, digamos que modificaron ciertas leyes, ciertas ideologías que se vivían en el país para, digamos, establecer un poco más de comunicación y de conversación también con los liberales, como se podrán dar cuenta en muchas partes de estas diapositivas. Cuando los dos partidos, digamos, tenían ciertos indicios de conversación, ciertos indicios de comunicación y de paz, el país podía avanzar. En este caso, los conservadores, por medio de modificaciones de leyes, le abrieron una opción política a los liberales para que estuvieran siempre presentes en el gobierno de manera activa.
y esto pues ayudó mucho al país. Digamos que los diferentes presidentes que tuvo la hegemonía conservadora permitieron el desarrollo de Colombia, hicieron más vías, digamos, para comunicarnos entre nosotros, permitieron también que la exportación del café se convirtiera en una gran obtención de dinero, de recursos para nosotros, y también con cierta medida de ciertos cambios de exportación, digamos que por estas épocas se enfocó más en exportar e importar de Estados Unidos, pues digamos que en estas épocas el petróleo se comenzó a volver una cosa de locos en todo el mundo, pues aquí en Colombia también, digamos que se convirtió en un recurso clave, ¿no? Porque somos también en cierta medida un país medianamente petrolero. Bueno, eh, digamos que hasta 1930 hubo una hegemonía, ¿cómo se llama esto? Una hegemonía, se me olvidó, esperen que se me olvidó. Si me pongo nervioso es porque ustedes me ponen nervioso. Una hegemonía conservadora. El caso es que después de la hegemonía conservadora, pues vino un periodo liberal. ¿Cómo llegaron los liberales como tal pues, al gobierno? Los conservadores siempre han tenido, digamos, un fuerte cariño con la iglesia. Siempre han tenido como medio de participación, pues a Dios, ¿no? Dios siempre participa de ellos, pero Dios obviamente está representado en nuestro mundo por medio del clero. Los sacerdotes influían mucho en la toma de decisiones de la política colombiana cuando estaba el Partido Conservador. Ahorita les muestro más adelante, pero hay un sacerdote en especial que influía demasiado en la toma de decisiones y en la toma de quién iba a ser el siguiente presidente de Colombia. Cuando este sacerdote murió, disculpen que no tengo el dato ahorita, pero cuando este sacerdote murió, los conservadores entraron como en una crisis de no saber muy bien quién o cuál iba a ser el siguiente presidente, digamos que en las elecciones de 1930, ¿no? Esto llevó a una ruptura en el Partido Conservador, que se comenzaron a aliar más con algunos partes liberales, y pues al final, por las divisiones que había entre el mismo Partido Conservador, los liberales tomaron el poder. Obviamente esto no fue así de fácil, obviamente pues también habían conflictos entre partes liberales y conservadores, principalmente, como les decía antes, por la geografía del país. Como se comenzó a comunicar más el país comenzó a comunicarse más entre sí, se comenzaron a construir vías, se comenzó a industrializar, pues se generó ganadería, se generó otro tipo de comercio, el café, el tabaco, bueno, etcétera, etcétera. Eso llevó a que mucha gente se adueñara de ciertas tierras, ¿no? De ciertos territorios. Esto fue un problema, al principio fue algo positivo porque le dio bastante auge económico a Colombia, pero a futuro se volvió un problema tenaz porque como se darán cuenta, pues muchas de esas propiedades eran de gente liberal o de gente que simplemente pues quería trabajar su campo, ¿no? Pero muchos terratenientes conservadores llegaban, expropiaban esas propiedades que no eran de ellos, y esto generaba pues un conflicto entre otra vez la gente, se volvían a despertar los conflictos del pasado, y más aún cuando el partido conservador pues de turno respaldaba ese tipo de expropiaciones que hacían, digamos, los conservadores del momento, ¿no? Esto llevó a que al final, pues, digamos que la gente se cansara un poco también del Partido Conservador y al final se optara por una república más o menos liberal. Bueno, ya cuando estamos aquí en la República Liberal, que fue entre el 30 y el 46, que fue como, pues, fue una época bastante bonita también en Colombia porque los liberales pues llegaban con una idea diferente sobre el país, se abrieron más espacios para los derechos humanos, se abrieron diferentes cosas que antes los conservadores no permitían, aunque los conservadores le dieron un auge económico al país, se olvidaron mucho, como les decía antes, digamos que las necesidades del pueblo en sí, se les olvidaba mucho sus propios derechos o los propios deberes que debía tener un pueblo para salir adelante, digamos que no se sentían tan cómodos. Entonces, pues como aquí ven, hay una línea del tiempo, en 1930 comenzó la República Liberal, en el 32 Perú quiso invadir el Amazonas colombiano, al final no lo lograron porque Perú también tenía sus problemas internos, y pues al final Colombia logró, pues, logró obviamente ganar este conflicto con Perú, lo que pues digamos le dio cierto patriotismo a los colombianos que hayan ganado un conflicto exterior. Y nada, en el 36 hicieron unas reformas constitucionales en el gobierno de López Pumarejo, que fue un presidente pues bastante importante de la época. Y nada, ya pues viene el conflicto en Europa y ya al final en el 46 termina la República Liberal.
Bueno, aquí hay unos hechos que pues, sucedieron durante este periodo. Lo que les decía, si quieren pueden leer, que dice que existió un conflicto con Perú. López Pumarejo hizo una reforma constitucional y nada, pues lo que hubo en la crisis pues lo que hubo una crisis mundial, ¿no? El conflicto por allá en Europa, pues generó una crisis en todo el mundo. No solamente afectó a Europa, sino pues también nos afectó a nosotros. Y eso fue una de las pequeñas causas, una de las pequeñas semillas, uno de los pequeños factores que nos llevaron a otra crisis, yo creo que la peor que ha tenido nuestro querido Colombia en temas de violencia y en temas de conflicto, que pues conocemos gracias, bueno, aquí antes de empezar, pues les muestro los presidentes de la República Liberal, fueron Olaya, Alfonso López, Eduardo Santos y otra vez Alfonso López Pumarejo, que no pudo terminar su mandato por diferentes problemas políticos. Pero bueno, les estaba diciendo que por medio de diferentes factores, como los externos y los internos, pues aparece uno, porque este es uno de los factores más importantes, si no es el que más, uno de los que más prevaleció, fue el nombre de Jorge Eliezer Gaitán, este personaje que yo creo que muchos conocen, el caudillo del pueblo, un gran orador, en fin, Colombia ya venía, digamos que con otra vez como trayendo esos fantasmas del pasado otra vez, digamos que comenzaba otra vez por temas de, como les decía, de campos, de tierras, otra vez a como que los conservadores y los liberales comenzaron otra vez a tener choques culturales, bueno, culturales no, porque somos la misma nación, sino más bien choques, digamos, políticos, comenzaron otra vez a estrellarse y venían en esa índole. Y más, pues cuando el país estaba pasando también por una crisis económica, como les dije, digamos que Colombia después del conflicto en Europa también creo quedó bastante tocado, pues porque dependíamos bastante de las exportaciones e importaciones de Europa y Estados Unidos, y pues como que todo esto fue un caldo para cultivar lo que fue la violencia en Colombia. Algo que se me olvidó mencionar, que fue muy importante, es que la crisis del 30, del 29, ayudó a que pues también los conservadores salieran del poder. Si se acuerdan, pues por ahí creo que en clases hablamos con el Luna Leña hablamos sobre la crisis ¿cómo se llama?, de la Bolsa de Valores de Nueva York, y pues esto incrementó también una crisis mundial en Colombia, donde el café cayó y digamos que bastantes recursos de los que Colombia dependía, pues cayeron desfavorablemente y pues caímos en una crisis. Bueno, pues al final, mm, ¿qué les cuento yo? Pues en este periodo donde nombró a Jorge Eliezer Gaitán, ya sabrán que pasó algo que se llama el Bogotazo, mataron a Gaitán. Aquí pues sirve mucho para conspirar, ¿no? Gaitán se supone que lo mató un man que tenía problemas mentales supuestamente y un día lo vio y lo encendió a tiros, pero pues como que mucha gente no se come ese cuento. Pero bueno, mataron a Gaitán, se hizo una cantidad de protestas a lo largo del país que fueron extremadamente violentas. Y aquí hay que tener algo en claro, digamos que la gente no es que matara porque mataba o mataba porque sí, es porque pues tenían unos conflictos propios internos en sus mismos pueblos y mucha gente que uno considera que es del común, que es normal, digamos que gente como, no sé, mi bisabuelo o el tío de mi bisabuelo, mi tatarabuelo, quién sabe, no sé, tenían problemas con alguien y aprovecharon esta serie de tumultos, de conflictos, esta serie de protestas para matar gente. Suena feo, pero era algo, digamos, que se tornaba más en la normalidad. Digamos que un ejemplo que podemos traer, obviamente guardando las proporciones, es cuando hubo las protestas. Uy, qué pena, están vaciando. Cuando hubo las protestas del 2019. Esperen, si no toca darle periódico, porque no se puede hacer. Bueno, las protestas del 2019, ¿no? Que también fueron bastante fuertes. Si se dan cuenta, en muchos lugares de Bogotá, como que la gente comenzó a atracar los aras, los de uno, la gente se metía y en tumultos como que se llevaba la comida que había en los aras y los de uno, ¿no? En los de unos, no sé cómo se dice muy bien. Y pues eso es algo parecido que sucede, no, pero obviamente a nivel de conflicto pues, de los años 40, mucha gente aprovechándose de, de los problemas que había, de que supuestamente habían matado a Gaitán, del resentimiento que le tenían muchos liberales a los conservadores, ellos mismos aprovecharon el momento para ir a buscar a los conservadores que no les gustaba y los mataban. Era cosa que pasaba pues, por la época, entonces por eso como que fue algo tan incontrolable en el momento.
porque mucha gente tenía como por allá guardadas sus cositas y pues al final sacaban a deslumbrar ese tema de violencia y mataban a las personas. Entonces fue algo muy feo en esa época. En fin, al final pues esto llevó a que los liberales pues no estuvieran en el poder. Obviamente en el 48 mataron a Gaitán, un año después iban a celebrar pues precisamente las elecciones presidenciales. Gaitán iba con mucha fuerza para ganar, pero pues al final como mataron a Gaitán y el Partido Liberal estaba bastante dividido, pues al final los conservadores volvieron al poder aprovechándose de esto. Digamos que primero entró Mariano Espina y después entró Laureano Gómez, todos pues Mariano Espina digamos que pues mm, tiene sus, tiene sus cosas positivas. En cambio, Laureano Gómez, pues sí, mucha gente, nadie lo quiere. Laureano Gómez, digamos que era un admirador declarado de Adolfo Hitler y pues tenía tendencias bastante, como le digo yo, bastante fascistas. Por ejemplo, le gustaba mucho Francisco Franco. Entonces, pues digamos que a veces no se quería muy bien en este aspecto. Bueno, aquí está lo del Bogotazo, como les dije. Em, bueno, si quieren leer un momentico, lo que les conté sobre el Bogotazo fue algo que cambió la historia de Colombia. Disculpa, lo que pasa es que faltan ya 7 minutos para que se acabe la reunión, entonces, ¿te parece si hacemos una como pequeña pausa, pues para que nos pasemos como a la otra? Sí, pues sí, no pasó nada. Listo, ya les voy a pasar el link, se los paso por acá y también por WhatsApp. Te estés hablando pues un poquito cerca del micrófono porque a veces como que se te va, como que se oye muy lejos. Ah, Para ok, que se... ok, listo. Ok, bueno. Lo del micrófono, ¿ya se unieron todos o no? Pues son, ay, es que no vi cuántos había, pero sí, ya hay 20. Yo creo que sí, ya empecemos. Bueno, ven que dónde iba yo. Bueno, iba lo del Bogotazo. Pues Sí. nada, ya pasemos del Bogotazo, ¿cierto? Para no demorarnos tanto. No, Si tienen apenas hemos algún, empezado, perdón. dime. Apenas habíamos empezado con lo del Bogotazo. Ah, uy, pero es que ahorita hablo un montón sobre eso también. Ah, bueno. Em, bueno, ¿qué les cuento yo otra vez del Bogotazo? No, pues les voy a contar a mí un dato curioso. El Bogotazo tiene, tiene bastante, marcó la historia de nuestro país mucho, ¿no? Fue un antes y un después aquí en Colombia. Una consecuencia muy clara que tenemos del Bogotazo es, por ejemplo, las ollas de microtráfico que poseemos acá en Bogotá. Eh, lo que hoy conocemos como el Parque Tercer Milenio acá en Bogotá, pues fue una zona bastante popular y bastante de élite en los años 40, bueno, a principios del siglo XX, digamos que vivían toda la gente que tenía bastante dinero pues acá en Bogotá. Obviamente después de lo que fue el 9 de abril, pues todas esas zonas quedaron completamente destruidas. Lo que era, por ejemplo, muchas partes de la localidad de Los Mártires, de la localidad de Santa Fe, pues quedaron totalmente vueltas nada. Entonces la gente con plata, pues obviamente se fue de esa zona y se fueron en ese momento hacia las haciendas que quedan hacia el norte de la ciudad, lo que hoy pues es la 93, la 80 y algo, bueno, etcétera, etcétera. Lo que quedó en esa zona que fue bastante destruida y bastante olvidada por muchos años, pues porque estamos en Colombia, ¿no? Y también pues por la época, comenzó a tener tintes un poco donde la gente tristemente con menos recursos, más pobre, comenzó a llegar pues a esas zonas del centro de Bogotá. Obviamente los problemas de la gente vulnerable siempre tienden a ser violencia, problemas con los vicios, etcétera, etcétera. Y con el auge del narcotráfico en Colombia, pues mucha gente comenzó a consumir droga dentro de esas mismas casas, dentro de esas mismas calles, hasta que no hubo un final, o sea, no hubo un límite y se constituyó por allá en los años 70, 80, lo que conocimos en algún momento la calle del Cartucho, que la calle del Cartucho es todo lo que hoy conocemos como el Parque Tercer Milenio. Eso es como, digamos, chismecito, ¿no? Es como lo que les digo de que, pues, para entendernos quiénes somos y por qué pasa lo que pasa, pues es mirar un poco hacia atrás. El Bogotazo fue un factor clave sobre lo que conocemos como las ollas de microtráfico en el centro de Bogotá. El Bronx es heredero de lo que fue el Cartucho. Y el Cartucho es una causa, pues digamos, no una causa, no fue una consecuencia de lo que fue el Bogotazo. Entonces, pues, para que pues hay un chismecito como tal
eh, eh, histórico. Bueno, sigamos. Bueno, después del Bogotazo y después de la elección de Laureano Gómez, pues hubo una época de violencia bastante acentuada. Laureano Gómez, como les dije en su mandato, fue bastante dictatorial, no fue una dictadura, ni mucho menos, no es considerada una dictadura, pero sí fue bastante dictatorial. Él era conservador y atacaba muy fuertemente a los liberales, y más en una época donde pues la gente se mataba por bueno, hoy también se matan por cualquier cosa, pero en esa época se mataban por su partido político. Las cosas han cambiado, ahora se matan por Millos y por Santa Fe. Pero bueno, en esa época pues se mataban por su partido político y obviamente por otro tipo de cosas, como les dije, por temas de tierras acá en Colombia. En fin, digamos que algo característico de la época de Laureano Gómez es que los liberales comenzaron a irse a esas zonas más o menos alejadas, se comenzaron a meter a la selva, en pocas palabras. Esto, y como les dije en algún momento, después de los años 50, pues como sabemos en el mundo comenzaron a surgir nuevas ideologías políticas bastante fuertes en el mundo, como fue el comunismo, como fue también, digamos, un neoliberalismo bastante acentuado, etcétera. Digamos que aquí en Colombia tuvo una fuerte creciente fue el comunismo y obviamente pues una de las ramas que es el socialismo, y estos grupos liberales que se fueron hacia la selva comenzaron a organizarse y adoptaron posturas mucho más, pues comenzaron a adoptar posturas comunistas, y en base a esto fue que poco a poco se fueron creando los grupos armados que conocemos hoy en día, ¿no? Un ejemplo de ello, y que también nos hace como tal darnos cuenta de que hasta el día de hoy lo que pasa antes pues nos afecta. No sé si conocen a alias Tiro Fijo, ¿no? El fundador de las FARC. Bueno, Tiro Fijo fue ¿cómo se dice? Un bandolero, le decían bandolero a la gente que, digamos, era los liberales, le decían más que todo bandoleros, a la gente que se dedicaba como tal a matar o al servicio de la violencia, se les llamaba bandoleros. Tiro Fijo era un bandolero liberal que luchó en la época de la violencia y que por causas políticas se escondió en la selva. En la selva, con otros compañeros, comenzó a adoptar ideologías comunistas, socialistas, y Tiro Fijo fue el que fundó el partido de las FARC. Bueno, el partido no, el grupo armado, hoy en día ya es un partido, pero fundó el grupo de las FARC. Y Tiro Fijo, pues murió en el 2008. Tiro Fijo murió de un paro cardíaco en el 2008. Y Tiro Fijo, imagínense, vivió la época de la violencia, vivió lo que le sucedió a Gaitán, vivió la época del narcotráfico, los paramilitares, vivió la época de la Constitución del 91, vivió la época de Uribe, bueno, y murió de un paro cardiorrespiratorio, bueno, un paro cardíaco. Entonces se imaginarán cómo es de latente lo que sucedió hace unos 70, 80 años acá en Colombia. Bueno, por ese lado, en la época de la violencia, pues ahí les comento, una época bastante cruel, la peor, yo creo que una de las peores épocas que ha tenido este país, sino que es la peor. Bueno, después de la época de la violencia, digamos que los conservadores y muchos liberales, obviamente, no estaban, ¿qué les digo yo? No estaban tan contentos con el gobierno de Laureano Gómez. Laureano Gómez, como les dije, tenía a veces índoles un poco dictatoriales, era más o menos fascista, entonces pues habían cosas que a los mismos conservadores no les gustaba. Rojas Pinilla, que era, digamos, un conservador más o menos, no era tan conservador, pero pues era, digamos que ese era su partido conservador, lideró, digamos, un golpe de Estado por parte del ejército y de muchas otras arcas políticas del país para terminar con el gobierno de Laureano Gómez. También hay que decir que hay un dato curioso, Laureano Gómez, no sé si han escuchado la historia de que hubo en una época, un año en Colombia o un día en Colombia donde hubo tres presidentes. Laureano Gómez en una época enfermó y le cedió el poder digamos que ¿cómo se llama esto? Bueno, digamos que a un ministro de los que él tenía en su gobierno. Él le cedió el poder y cuando lo volvió a pedir, porque ya se había recuperado, ya era demasiado tarde como tal. Ese día en Colombia, Laureano Gómez, el ministro, que no me acuerdo bien de su nombre, y Rojas Pinilla, pues fueron presidentes ese día del país. En la mañana fue el ministro que había designado Laureano Gómez un tiempo antes. Cuando Laureano Gómez pidió el poder, pues se volvió el presidente otra vez. Y ese mismo día, Rojas Pinilla, pues hizo el golpe de Estado y se volvió presidente de Colombia. Es como un dato curioso. Bueno, en el gobierno de Rojas Pinilla, que fue de 53 a 57, pues fue un gobierno, digamos, que se considera como la única dictadura militar que ha tenido Colombia, gracias al cielo, a Mahoma, a Dios. No fue una dictadura tan acentuada o comparada como la de Pinochet en Chile.
o como la de Videla, no sé, en Argentina. A pesar de todo, pues Rojas Pinilla tuvo cosas positivas en medios tecnológicos, digamos que promulgó mucho la creación de vías aquí en Colombia, de infraestructura, pero pues asimismo, como se le consideró dictador, censuró muchas partes del país. Mucha gente no estaba de acuerdo con la manera en que él llevaba también, pues, en cierto sentido, cómo se trataban, por ejemplo, los medios de comunicación, lo que lo llevó también a que lo destituyeran o que también, digamos, en cierta medida hicieran una especie de golpe de Estado. Este golpe de Estado, digamos que fue el Frente Nacional, ¿no? Lo que fue los liberales y los conservadores de la época ya no estaban tan contentos con Rojas Pinilla y ellos dos se unieron, los dos partidos o los dos líderes de los partidos se unieron para derrocar a Rojas Pinilla. Al final esto funcionó y pues Rojas Pinilla cayó del poder y se fundó lo que fue el Frente Nacional. El Frente Nacional pues fue una época en la cual, digamos que para dar un poco de paz y dar un poco de tranquilidad al Estado colombiano, pues Colombia, o bueno, no, los dos partidos se dividían el poder cada 4 años, ¿no? Primero un conservador, después un liberal y así sucesivamente hasta 1974. ¿Fue algo bueno? ¿Fue algo malo? Pues obviamente eso queda ya objeción también de cada quien. Digamos que al principio funcionó muy bien porque paró, digamos no por completo, pero sí paró mucho la violencia en Colombia. La violencia en Colombia gracias al Frente Nacional se vio muy reducida y la gente ya pues no se mataba tanto como antes. Digamos que esto también promulgó mucho, tristemente promulgó mucho a que se crearan aún más grupos armados porque como solamente el poder se dividía entre dos partidos políticos, pues no se permitía la participación de otros. Esto llevó a que, por ejemplo, grupos como el M-19, grupos como las FARC, grupos como el ELN, como el EPL, no estuvieran de acuerdo en que nadie más, ningún otro partido pudiera participar, como por ejemplo los partidos comunistas de la época, que eran bastante fuertes, pues llevaron a que la gente no se sintiera tan contenta en ese aspecto y pues se fundaran muchos grupos armados. Bueno, esto aquí les puedo nombrar varios presidentes del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, que hay una curiosidad. En estas épocas, pues obviamente ya habían grupos armados bastante fuertes, como les dije, y pues el gobierno intentando combatir estos grupos armados, financió, o bueno, financió no, promulgó una ley en el gobierno de Guillermo León Valencia, se promulgó una ley en la cual se le daba como tal el poder al ejército colombiano de entrenar digamos que a los campesinos para que puedan alzarse en armas y defenderse de los grupos armados, ¿no? De las guerrillas colombianas. Se les dio el poder. Esto a corto plazo funcionó para combatir un poco la guerrilla, como les digo al principio funcionó más o menos bien, era como una idea muy acelerada, pero con el pasar del tiempo pues se darán cuenta que esto fue algo también que acentuó años después la violencia en Colombia, porque gracias a darle poder al ejército y a que pudiera entrenar, no sé, campesinos para que se defendieran, pues se comenzaron a crear los grupos paramilitares y obviamente los grupos de autodefensas, ¿no? Que son dos cosas totalmente diferentes. Los paramilitares fueron grupos financiados por el gobierno en cierta medida, hay que ser en ese sentido un poco honestos. Obviamente el gobierno no lo reconoce, pero sí fueron grupos más o menos financiados por esta ley que les cuento. Las autodefensas ya fueron grupos que se crearon mucho después de los paramilitares, buscando que los campesinos entre ellos mismos se defendieran. Entonces, pues como les digo, esto a largo plazo no funcionó y acentuó pues, la violencia en Colombia. Bueno, tenemos a Guillermo León Valencia, tenemos a Carlos Lleras Restrepo, a Misael Pastrana, bueno, esto ya lo habíamos visto. Y nada, en la oposición del Frente Nacional, como les dije ahorita, pues había una oposición política, había una oposición armada, como les dije, la oposición armada venían de esos grupos que no se les daba como que pues venían de esos fantasmas del pasado de ser liberales y no se les daba la participación política que muchas veces pedían. Y pues la oposición política pues fueron diferentes partidos políticos que se fundaron en la época y pues que también estaban en contra un poco de lo que sucedía pues, en el Frente Nacional y de muchas reformas que no estaban de acuerdo pues, en el momento con el gobierno. Bueno, y bueno, ya a finales del siglo XX, pues los últimos 25 años de Colombia, pues muchos los conocemos por el tema del narcotráfico, por el tema de las autodefensas, de los paramilitares. Lo que les conté, digamos que a lo largo después de la mitad del siglo, pues del siglo XX fue un caldo de cultivo simplemente para que la violencia pues estallara en un nivel también un poco incontrolable para el gobierno, combatir pues paramilitares, autodefensas, grupos armados, guerrilleros, combatir el narcotráfico, pues esto era una cosa bastante loca. Por ahí yo vi un dicho que decía que aquí en Colombia aplicaba muy bien el dicho de que
el enemigo de mi enemigo es mi amigo, porque pues aquí había tanta dispersión política, armada, de violencia, que no se sabía muy bien como cuál era la solución en ese incremento. Y bueno, y ya pues los últimos presidentes que pues han gobernado este siglo y que tuvieron que luchar contra todos esos grupos que les nombré anteriormente, pues aquí están, está Alfonso López Michelsen, está Julio César Turbay, Belisario Betancourt, Vigilio Barco, ahí podrán leer abajito de ellos diferentes, digamos que diferentes cosas positivas que tuvieron en sus gobiernos, obviamente, y bueno, ahí los pueden tener para que lo lean un momentico. Digamos que a uno que le tocó bastante fuerte fue al pobre Belisario Betancourt, que vivió una época, pues, culmine, vivió la época auge del narcotráfico y vivió también la época, digamos, más fuerte, donde tuvo que combatir, ejemplo, a la M-19, que pues tuvo que vivir lo del Palacio de Justicia, tuvo que vivir diferentes tipos de violencia que pues, Colombia pasó por el narcotráfico, por la fundación en esos periodos de las autodefensas de Colombia, etcétera, etcétera. Digamos que el pobre Belisario, pues obviamente no es pobre, pero le tocó duro en su periodo. Ya seguimos con los diferentes presidentes. Está César Gaviria, que fue, digamos que, el presidente que vio la Constitución del 91, que digamos que fue una consecuencia también del acuerdo de paz que hubo con el M-19. Tenemos a Ernesto Samper y bueno, Ernesto Samper pues también digamos que tuvo su polémica porque se dice que él fue financiado por uno de los cárteles del narcotráfico y por eso llegó ¿cómo se llama? Al mandato. Ya después tenemos a Andrés Pastrana, que esto que leen ahí sobre el Plan Colombia, eso fue un plan que instauró Estados Unidos enfocado en nuestro país, intentando luchar pues, contra el narcotráfico en Colombia. No es que Estados Unidos nunca estuviera interviniendo, ¿no? Pero digamos que este fue como un plan bastante fuerte y un plan bastante enfocado en nuestro país con el tema de cultivos, con el tema de los grupos armados y con el tema del narcotráfico, que al final pues nos hemos dado cuenta que eso de estar exterminando campos y estar matando gente por las drogas, pues al final como que eso se quedó en el pasado y pues Estados Unidos siempre como que nos ha mantenido en esa línea, ¿no? Y ya, eso pues eso es como les quería mostrar en ese aspecto. Yo por aquí les tenía otra cosa que como les digo, esto yo creo que se los envío porque es muy detallado en cierta medida. Aquí sí está, digamos que al punto, lo que expliqué en esta clase de manera algo superficial, o bueno, sí, de manera superficial. Por ejemplo, tenemos aquí lo que les decía al principio de 1900, digamos que con el crecio de la economía del café, tenemos aquí también la hegemonía conservadora, pues, la parte de la regeneración, pues tenemos lo de la industria cafetera, los textiles y el petróleo, que fue algo que yo no expliqué mucho, pero fue algo que entre 1922 y 1927, pues de aquí tienen orígenes de que Medellín sea una ciudad, digamos, de moda, ¿no? O sea, una ciudad que tiene mucho que ver con los textiles, viene desde esta época que se incrementó mucho el negocio por allá. Tenemos lo de la República Liberal y aquí, como les digo, por ejemplo, aquí está el presidente Olaya y aquí están varias de las reformas, aquí está todo mucho más detallado, pero pues si me pongo a explicarlo dato por dato, pues si así nomás me trago o tengo problemas, pues imagínense hay que explicar dato por dato. Y nada, pues tenemos lo de la época de la violencia, lo del 9 de abril, que fue lo de Gaitán, etcétera, etcétera. Y nada, yo les envío este pequeño brochure para que pues lo tengan ahí a la mano y pues pueden hacer un repaso. ¿De qué es el brochure? Es de Colombia, una nación a pesar de sí misma. Es un libro de un historiador inglés, y un historiador inglés que se enfoca en Colombia y tiene un libro que se llama así, Colombia, una nación a pesar de sí misma. Y nada, pues es un libro para indagar un poco la historia de Colombia. Y ya creo que pues eso es todo. Obviamente si tienen alguna pregunta o quieren aportar algo, dicen, no, usted está mal acá, pues nada, no pasa nada, aquí estamos también para aprender. Digamos que lo chévere de la historia es un poco debatirla, ¿no? Pues no esperar a que uno solamente o yo hable, pues porque como les digo, yo no soy historiador ni mucho menos, pero pues sí es chévere cuando alguien está al lado de uno y está hablando, lo está complementando, pero pues, digamos que esto es, digamos, más o menos una clase. Así que nada, pues nada, ahí los dejo con Ayelen, que les va a hacer preguntas. Ojalá podamos contestarlas bien. Ah, no, Mayra tiene una pregunta. Dime, Mayra. Hola, sí, yo quería hacer más como un comentario en cuanto a la evolución económica que tuvo Colombia, porque pues digamos que nosotros siempre fuimos como de mucho antes de la industrialización, como de producir acá mismo y depender de la corona durante
la historia española y su relación. Entonces, pues como relacionar cómo la industrialización llegó a nosotros, o sea, nosotros no nos industrializamos, sino que siempre desde afuera nos pusieron el ojo para explotar, estamos viendo tu WhatsApp, para Sí, sí. explotar las tierras, para Ay, nada, explotar Temi. nuestros recursos. Entonces, pues básicamente que siempre han venido a tomar provecho económicamente de la tierra y no hemos recibido, digamos, como devolución alguna, porque se demerita y se desconoce que nosotros económicamente hemos potenciado las economías de otros países y se aprovechan y se van y ya, y es algo que sigue sucediendo. Entonces era como el comentario más por la parte económica, que es algo que se ha descuidado. Ya. Sí, pues es que yo creo que nosotros como nación, pues hemos vivido siempre un conflicto, como les decía, más por el hecho de que obviamente es simplificarlo mucho, ¿verdad? Es simplificarlo mucho, pero somos como un círculo vicioso. Las herencias que tenemos desde Nariño hasta Don Camilo, o que tenemos desde, ¿qué les digo yo?, desde Francisco de Paula Santander hasta Simón Bolívar, son bastante fuertes. Bolívar, digamos que es considerado una persona que era conservadora, era un centralista. Francisco de Paula Santander era una persona federalista que estaba más tirada hacia el liberalismo. Le gustaba mucho, por ejemplo, lo que pasó en la Constitución estadounidense. Y eso es ese tipo de la manera en como les dije al principio de ver Colombia, esas dos formas de ver Colombia, pues siempre nos han llevado a que esas ideas evolucionen, obviamente con el tiempo, evolucionan y cambian un poco, pero siguen siendo una base de lo que fue. Digamos que hubo un cambio bastante fuerte en esas ideas un poco cuando surgieron los grupos armados, cuando después del Bogotazo Colombia como que dijo, uy, fue madre, pues aquí hay otras maneras también de ver el mundo, porque surgió mucho acá con los grupos armados lo que fue el socialismo, ejemplo, y pues obviamente también lo que pasó con el neoliberalismo, pero pues hay que tener muy en claro en ese sentido esas causas, lo mismo lo que les decía al principio, cuando ustedes les pregunten que cuál es una causa de que Colombia no avance, es porque nuestra geografía es bastante complicada. Hoy en día también tenemos problemas con eso, si se dan cuenta, hoy en día nosotros tenemos un problema de catastro, no sabemos muy bien cómo dividir nuestro territorio en cierta medida, y también tenemos un problema aún mayor de quién le pertenecen ese tipo de lugares, quién es el dueño de ese pedazo que hay ahí, y eso es bastante fuerte. Y pues, como les digo, siempre son como las consecuencias de lo que hemos vivido antes del país que somos, pues se heredan los fantasmas del pasado. Hoy en día también tenemos una polarización bastante fuerte. Hoy en día tenemos lo que es el uribismo, el petrismo, lo que es por allá izquierda, derecha, y tristemente no hemos visto a nuestro pasado y nos hemos dado cuenta de que, hombre, creo que esto ya lo habíamos vivido en algún momento, ¿no? No es hacer la misma comparación porque obviamente tenemos que ser sinceros, hoy en día vivimos mucho mejor de lo que vivíamos hace 200, 100 años o hasta 70 años, pero pues es bastante interesante mirar de dónde venimos y por qué suceden las cosas, como los ejemplos que les puse de Tiro Fijo o el ejemplo que les puse del Bogotazo y por qué existió la olla del cartucho. Estos son ejemplos de lo que sucede, entonces pues nada, ¿alguien más quiere decir algo? Todavía estamos viendo tu pantalla, pues estamos viendo Ah, el sí, WhatsApp. sí, 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 Bueno, sí, quiero, Dylan tenía una quiero, pregunta, cuéntanos, este, que ya no, bueno. silencio. Sí, si quieren hacer una pregunta o quieren intervenir, háganle. A mí me parece más chévere hablar esto de historias como cuando la gente habla, o sea, como cuando se hace una mesa y todo el mundo echa chisme, eso es más chévere. Porque es que yo solo, pues yo también como que, no sé, yo cuando preparo estas cosas, pues yo digo, no, es que voy a decir tal y tal cosa, es que ya tengo en mi mente esto y esto y esto. Pero al momento de yo expresarme, como que no es lo mismo, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En cambio, cuando Sí, uno está acompañado, pues uno como que se complementa más con la otra persona y le dicen a uno, por ejemplo, eso me incita a hablar, por ejemplo, lo que dijo Mayra, a mí me incita a hablar, así es muy chévere, si tienen algo que decir, no les dé miedo que aquí nadie muerde acaso y que alguien guste, como les diga el pues. Y si no, pues no pasa nada, que sea como una dictadura que siga Yele y ya. bueno, si ya no hay más Bueno, aquí a dudas, Yele nadie quiso, qué tristeza muchachos. Bueno, Hola, em, ¿me ya. escuchan? sí, Bueno, Bueno, yo voy a tener la presentación y ya, y bienvenida Yele.
Gracias. Bueno, ay no, perdón, sí me pongo nerviosa. ¿Ya miran la pantalla? Sí, sí, allá. Bueno, entonces ahora vamos a responder preguntas tipo una. Yo les voy a dar la encuesta, perdón, yo les voy a dar la encuesta por WhatsApp y pues ustedes van a responder. Yo creo que les doy 2 minutos por pregunta y después la socializamos, ¿vale? ¿Ya respondieron todos? ¿O falta alguien? Yo creo que ya podemos seguir. Bueno, dale. Ah, sí. Sí, yo. Ay, a ver. A la próxima pongo el cronómetro, pues. ¿Les parece? Qué pena. Bueno, ya. Entonces, la mayoría votó que la B. Y bueno, para los que no, pues les voy a explicar por qué. Acá les hice una línea del tiempo donde pues están cada una de los acontecimientos en orden cronológico. Entonces, pues se los voy a explicar uno por uno y ya. Bueno, primero fue la disolución de la Gran Colombia, que bueno, ya sabemos que fue o estaba conformada por los territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. La Gran Colombia básicamente se separó por las diferencias políticas que existían entre los partidarios del federalismo y el centralismo. También por las tensiones regionales que habían entre los pueblos que integraban la república y pues por eso se desintegró. Bueno, el siguiente fue el establecimiento del régimen federal, que básicamente buscaba alejarse del modelo centralista, separándose de la iglesia y del Estado, y con esto garantizar como una libertad de pensamiento y de culto. Después sigue la Guerra de los 1000 días, que pues ya, como nos dijo Laura, fue básicamente como una pelea entre liberales y conservadores por ver pues
como qué ideología reinaba, ¿saben? Porque los conservadores pues querían conservar esas ideas y los liberales querían como zafarse de esa tradición. Entonces, pues sí. Después sigue la separación de Panamá, que pues como Colombia estaba tan centrada en lo que era la guerra, dejaron a Panamá de un lado y pues ya tenía ideas de independizarse desde antes, entonces pues Estados Unidos aprovechó y pues construyó el canal de Panamá. Y pues ya por último fue la guerra con el Perú, que esta fue un conflicto que estalló ante la invasión de... ¿Qué? Ah, no, perdón. Fue un conflicto que estalló ante la invasión de Leticia, porque básicamente los peruanos creían que ese territorio les pertenecía, entonces fue una guerra entre Colombia y Perú y pues terminó ganando Colombia. Y que pues acá les quería decir que pueden descartar las otras opciones por la primera opción. O sea, sabemos que pues primero fue la disolución de la Gran Colombia. Bueno, y pues bueno, sí saben que primero fue la Guerra de los 1000 días y posteriormente fue la separación de Panamá, que bueno, básicamente la única opción de respuesta que nos dice esto es la opción B. Por eso siento que ya se puede descartar las otras y ya tienen una pregunta o algo. No, todo claro. Todo claro, Ángeles. Todo súper claro. Ay, gracias. Bueno, ya les hago la otra encuesta y pongo el cronómetro. Yo creo que ya, ¿no? No sé. Pienso que ya. Les estoy dando 2 minutos por pregunta. Pero bueno, sí. La mayoría respondió la A. Bueno, pues les voy a explicar rápidamente. Y perdón si escuchan ruidos de fondo. Bueno, la revolución en marcha básicamente se dio en... Perdón. La revolución en marcha se dio en la República Liberal entre 1930 a 1946. Alfonso López Pumarejo
quería proyectar la idea de que se cambiara por primera vez la Constitución de 1886 y lo que buscaba era la modernización del país, permitiendo así diferentes reformas. Y ya, es eso. Uy. ¿Está claro o lo vuelvo a explicar? Está claro. Dylan nos decía que Nico no explicó eso, pues son muchas cosas que pasaron en el siglo, pero entonces quería aportar que entonces, por ejemplo, si no sabemos algo, lo podemos sacar por descarte. Entonces, por ejemplo, una de las opciones era lo de el movimiento popular de Jorge Eliezer Gaitán. Pues eso como que no nos suena, entonces, pues sí me entienden, entonces uno ya se va a ir viendo y va como descartando para poder responder. Sigue, sigue, así le pueda. Yo creo que esta si pusieron cuidado a la primera, la sacan rápido. Bueno, ya. Ustedes son muy inteligentes y sí hiciera la C. ¿Por qué? Porque pues sí se dio en 1903 y el que estaba bajo el gobierno en ese momento era José Manuel Marroquín, que básicamente pues sí de que fue mal presidente porque dentro de su gobierno pues se dio lo que fue la guerra de los 1000 días, ¿cierto? También dividió el territorio y la economía del país, pues perdimos a Panamá, entonces pues sí. ¿Qué? Bueno,
O sea, Muchachos, ¿qué más o menos pasó? porque ya lo tenemos. ¿No entendieron? ¿Qué se explicó? ¿Ya pasaron los 2 minutos o...? Sí, Mm, pero por todos los no han personajes, votado por, tantos. Entonces, por gaming, eso. por la otra tipo Bueno, sí, de- dale, dale. Bueno, pues yo veo que la mayoría votó por la C, eh, dos por la D y y alguien, uno, ella por la B. Bueno, esta pregunta, pues, esperen a ver, esta pregunta habla mucha cháchara, ¿no? Está muy larga para algo más o menos que pues no es tan complicado. Para entender la pregunta, pues tenemos que entender que es neoliberal, ¿no? Lo que es, digamos, una ideología neoliberal, pues está basada en el liberalismo como tal. ¿Qué nos dice el liberalismo en pocas palabras? Que el Estado no debe tener participación en una actividad o no debe tener participación, no debe intervenir, perdón, en la economía de un país, pero esto de manera, digámoslo, radical, o sea, en ningún caso el Estado puede intervenir en la parte económica de un país. El liberalismo es radical en ese sentido. En cambio, el neoliberalismo, que es prácticamente lo mismo, solamente con un pero, que obviamente lo modifica, el pero sería que los neoliberales sí les gusta o ellos sí permiten que el Estado intervenga, pero interviene solamente con la función de proteger. Sí. Si, por ejemplo, como sucede en la pregunta, si hay una crisis económica, si este caso fuera algo liberal, pues el Estado no podría intervenir. En este caso, el Estado, como nos estamos dando cuenta, sí está interviniendo, pero pues digamos, por una ideología más o menos neoliberal. Entonces, el contexto nos dice que por una crisis económica, el Estado pide ayuda a un agente externo y pues hace ciertas reformas que ayudan a que el país no caiga más en crisis, ¿no? Que pues no se sigan viendo las duras y las maduras en la parte económica. ¿Cuáles son las opciones? Dice que implican un manejo arbitrario de la dinámica económica. Pues según lo que yo veo y según lo que yo entiendo, ahí no se está manejando ningún hecho arbitrario, nadie está obligando a nadie a nada, simplemente pues están haciendo unas reformas, pero no son reformas que modifiquen como tal, o que cambien, o que estén, digamos, saturando, no que estén como tal menospreciando por ejemplo, a la actividad privada, a la economía privada que puede tener el país. En la B nos dice que es una mayor presencia del Estado en el sector productivo como agente administrador. Eso tampoco está diciendo que el Estado esté siendo más productivo o esté, digamos, teniendo más presencia como tal. Simplemente está está haciendo un llamado a unas ayudas internacionales. Ya por último, la D dice que busca reducir el tamaño del Estado, ¿no? Pues, y la participación de actividades económicas, no, pues tampoco. O sea, esto no tiene nada que ver porque al contrario se está ampliando porque se está llamando internacionalmente a una ayuda. La opción es la C porque pues se está implicando en una injerencia de instituciones financieras extranjeras en la política económica. Pero ¿en base a qué? ¿Se están implicando en base a qué? Pues en base a que la economía no decaiga más por la crisis. Entonces esa es la opción, la C, porque el Estado está haciendo un llamado a una ayuda internacional, está interviniendo en la economía, pero con la función de protegerla. Las reformas que se hacen son cosas en función de proteger la economía, más no como tal de que adueñarse de ella o quitar el sector privado, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, por eso es la C. Creo que Juan tenía una pregunta. Cuéntanos, tú levantó la mano. No, sí, en eso sí estamos de acuerdo en que mucho texto para una pregunta como tan corta. Y no, sí, creo que por pura lógica sí se conoce de teoría política y de teoría económica se sabe que es la de porque, bueno, el neoliberalismo, término con el cual estoy en desacuerdo, pero bueno, este no es el tema para discutir, busca que el Estado intervenga lo mínimo en la economía. O sea, tampoco está cercano a un minarquismo ni nada de eso, que es otra historia, pero sí es como lo que busca y pues eso principalmente era lo que buscaron las reformas de los años 90 ¿cómo es que se llama este presidente? Bueno, no me acuerdo, pero sí, ya me hice entender.
Listo, pues no sé si alguien no está en desacuerdo, no está de acuerdo, o cómo es la vaina acá. O seguimos para que siga Ayelen. Bueno, que siga Ayelen entonces. Sigamos, pues. Ah, bueno, no se asusten porque es mucho texto. De hecho, les iba a decir que tengan presentes los tips que nos dieron ayer Geral y Mayra. Lean primero la pregunta y pues ahí después miran el texto. Ya, sí, la cogieron re rápido. Por ejemplo, Mona fue un Era personaje muy partidaria. popular cuando salió. ¿Alguien quiere decir por qué puso esa? Mona es la brujita. Sí, dale. No, pues por sinónimo, o sea, por sinónimo de la palabra huestes y también en el contexto en el que se presenta la oración que decía que bueno, que la oposición a la constitución del 86 pues se reunió y reunió sus huestes, o sea, que reunió sus partidarios a lo largo de, bueno, no me acuerdo qué decía, pero algo así. Sí, muy bien. Pues, o sea, como le dijo Juan José, hay que tener pues en cuenta el contexto de la pregunta y pues del texto, ¿no? Nos están hablando sobre los liberales y cómo estos veían interés sobre la Revolución Rusa. Y pues ahora nos piden el significado de la palabra huestes y pues básicamente es como relacionarlo con el texto, ¿sí? Y pues la B es la única que corresponde pues a, pues a esa palabra, ¿sí? Y ya, perdón, si me enredo mucho.
esta pregunta está, bueno, creo yo, muy fácil. Pues si saben que es teocentrismo, la sacan fácil. ¿Qué era el teocentrismo? Pues básicamente era como que Dios era el centro del universo y de todo. Y pues es como desglosar la palabra teo, que es Dios, y pues si se dan cuenta en las opciones de respuesta, la única que tiene relación con esto es la A, que es representantes de Dios. Y no sé si se acuerdan que en la Edad Media se creía que los reyes eran la representación de Dios en la tierra y por eso tenían, como por decirlo así, tanto poder. Luego, ¿cómo está re bonito? Creo que... Ah, no, mentira, no. Esta es la penúltima, ya casi acabamos. Ay, quedan 5 minutos. Bueno, les explico esta y es que queda una. ¿Qué hacemos? Bueno, la mayoría votó la D. Bueno, sí, era la D. ¿Qué? Pues básicamente en el texto podemos notar cómo las revoluciones, por decirlo así, con tintes socialistas, han tenido un fuerte impacto en muchos países del mundo. Más que todo, estas revoluciones buscaban alcanzar una sociedad más justa y equitativa, promoviendo así la propiedad colectiva. Básicamente lo que buscaba el socialismo era una lucha por el bienestar común y eso es como lo que lo caracteriza, ese sentido de la lucha y la revolución. Entonces, por eso es la D. La mayoría tuvo influencia de ideas socialistas. No sé. Y ya. ¿Sí entendieron? O sea, era chévere. Lau, Pero así, ¿qué hacemos? Chévere, súper guau, no. O pues no sé, a mí no me gustó. Pues no sé qué tan extensa será la... Ah, no. Pues queda hasta ahí ya. O sea, pues yo creo que se las pongo en la encuesta y no creo que les alcance a Sí. explicar. Ah, bueno, entonces si quieres hago ya un link y lo paso ya. Pero es que falta esta nomás. Entonces, bueno, se las mando rápido y pues si algo se las explico por el chat. Ah, bueno. Bueno, un audio puede ser también.
y gracias a Lau y a Nicolás. No, gracias a ti, sí, y a Nico, y a todos por venir, pues por estar. Ojalá hayan entendido. Sí, cualquier duda nos escriben, si quieren aclarar algo, nos escriben. ¿Para cuándo la próxima clase? Eso está en un horario. Vamos entonces a planear, yo creo que ya sería la otra semana. Ahorita vemos el horario a ver cuándo sería la próxima. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era la C, pero si quieren ya la explico por el grupo. O sea, el tipo se lo entendía. Sí, lo entendía muy bien. Y tenemos una Bueno, buena chao. conversación. Gracias. Bueno, chao. Chao.